Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video haremos la pregunta 2 de la ayudantía 9 del curso de estática. Esta pregunta dice lo siguiente. Determina los diagramas de esfuerzo internos de la siguiente estructura usando relaciones diferenciales. ¿Ya? Muchas veces, probablemente en la próxima prueba, les pidan obtener los diagramas de esfuerzo interno y las ecuaciones de esfuerzo interno usando relaciones diferenciales. Le van a especificar que usen estas relaciones, ¿ya? Entonces ahí no podrían hacerlo de la forma que vimos antes, aunque las dos son válidas, pero a veces piden explícitamente relaciones diferenciales y tienen que hacerlo así, ¿ya? Entonces nos dan este sistema. Este sistema de aquí tenemos una viga y después tenemos una viga inclinada, dos apoyos fijos eh, y dos fuerzas puntuales de 15 y de 10 y una fuerza triangular en esta viga inclinada, con una rótula aquí en el punto B. ¿Ya? Nos da las dimensiones, aquí y acá. Nos dicen que este tiene un ángulo de 45 grados. Y yo aquí en rojo dibujé al tiro las reacciones. Yo definí las reacciones A, I, A, X, arriba y derecha, pero ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. Y aquí CI y CX en este apoyo. Entonces lo primero que hay que hacer es calcular las reacciones. Esta parte, el cálculo de las reacciones, ya la tengo hecha. Ya les voy a explicar cómo lo hice muy rápido porque no me quiero demorar mucho en esta parte para que el video no sea muy largo. Y ustedes saben que lo que viene después de calcular las reacciones, lo de dividir en tramos y calcular los esfuerzos internos, eso es mucho más largo, ¿cierto? Entonces tienen que saber hacer esta parte de reacciones rápido, ¿ya? Entonces, tenemos cuatro incógnitas, ¿cierto? Estas cuatro de aquí. Entonces, veamos qué ecuaciones puedo utilizar. Puedo hacer sumatoria de fuerzas en X, en Y, sumatoria de momento con respecto a alguno de estos apoyos y sumatoria de momento con respecto a la rótula hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces yo veo, si es que hago sumatoria de fuerzas en X, ¿puedo obtener alguna incógnita? No, porque tengo AX y CX, ¿cierto? Tengo dos incógnitas y una ecuación, no me sirve. Sumatoria de fuerzas en Y, tampoco, porque también tengo dos reacciones aquí y una ecuación, no me sirve. Sumatoria de momento con respecto a, tampoco, porque aquí tengo dos fuerzas que me generan momento. Y con respecto a C, lo mismo, tengo estas dos fuerzas que generan momento, entonces tengo dos reacciones desconocidas. Entonces lo que me queda es hacer la sumatoria de momento con respecto a la rótula. Si lo hago hacia la derecha, estas dos fuerzas generan momento. Si lo hago hacia la izquierda, solamente AI me genera momento, porque AX pasa por la rótula, ¿cierto? Entonces sería mejor primero hacer momento con respecto a la rótula hacia la izquierda, porque así voy a tener solamente una reacción desconocida, ¿cierto? Entonces voy a tener que es, aquí está, 10 por 2 con momento positivo, 15 por 4 y AI por 6, ¿cierto? Con momento negativo, entonces yo lo pasé al otro lado, despejo ahí, me da 13,33 kilonewtons, ¿cierto? Ya. Ahora que tengo AI, si hago sumatoria de fuerzas en I, puedo obtener CI, ¿cierto? Entonces hacemos eso. Tenemos que AI más CI es igual a, esas son las dos fuerzas que van hacia arriba, es igual a todas las fuerzas que van hacia abajo, que son 15 más 10 más esta fuerza de aquí. Esta fuerza yo la puedo proyectar en el eje Y, ¿cierto? Entonces, primero lo que hago es calcular la fuerza total resultante de esta fuerza, de esta carga distribuida, triangular, ¿cierto? Entonces, la fuerza total va a ser el área, y el área de un triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces, sería base, que es todo esto, que nos dice que son 6 metros, por altura, 4 dividido en 2. Eso me da 12, ¿cierto? Bueno, aquí lo tengo como 4 por 6 dividido en 2. Y por el seno de 45. ¿Por qué? Porque ya, yo obtengo la fuerza, va a estar aquí, ¿cierto? Esta fuerza. Entonces lo dibujé acá. Esta fuerza resultante va a estar así, ¿cierto? Y como esto es 45 grados, yo aquí puedo hacer la regla de la letra Z. Entonces este ángulo también es el mismo de este ángulo, ¿cierto?
Y como son 45 grados, aquí tengo 90, esto también va a ser 45. ¿Ya? Entonces, yo quiero ver esta fuerza, su proyección en el eje Y, ¿cierto? Porque estoy haciendo sumatoria de fuerzas en Y. Entonces multiplico por el seno de 45 para que quede aquí, ¿cierto? Entonces sería esta fuerza por el seno, me queda aquí. Pero también lo puedo hacer con el coseno, viendo este ángulo, ¿cierto? Por el coseno de 45, porque sabemos que el coseno de 45 es lo mismo que el seno de 45, ¿cierto? Son iguales. Ya, entonces aquí tengo mi ecuación, tengo ahí, lo obtuve acá, despejo CI y me da 20,15 kilonewtons. Perfecto. Ya, tengo las dos reacciones verticales. Me faltan las horizontales. Nuevamente, si hago sumatoria en fuerzas en X, no puedo calcular ninguna de las dos, ¿cierto? Entonces, sí o sí tengo que hacer sumatoria de momento. Lo puedo hacer respecto al punto A o el punto C. Y en este caso lo hice con respecto al punto C. ¿Ya? Entonces, veamos. Con respecto al punto C, ¿qué fuerzas me generan momento? Bueno, casi todas, ¿cierto? Menos estas dos. Esta carga me genera momento, estas dos también, y las dos reacciones de aquí también. Si yo hago momento con respecto al punto C, voy a obtener AX, ¿cierto? Me queda solamente AX en la ecuación, entonces la puedo despejar y la puedo obtener al tiro. Entonces, veamos, ya, primero puse la fuerza de 15. La fuerza de 15 tiene una distancia, bueno, está vertical, ¿cierto? Entonces hay que ver la distancia acá, perdón, ahí. Esta distancia horizontal, de aquí. Esta distancia de aquí va a ser estos 4 metros de acá, más esta distancia de aquí, que va a ser 6 metros por el coseno de 45, ¿cierto? 6 por el coseno de 45 me da este lado, y 6 por el seno de 45 me da este otro lado, que son iguales, ¿cierto? Porque es 45 grados. Entonces, va a ser 15, que es la fuerza, por 6 coseno de 45 más los 4 metros, ¿cierto? Lo mismo para la fuerza de 10, pero se le suma solamente 2 metros. Aquí, ¿cierto? Más, tengo esta reacción de aquí, ¿cierto? Que dijimos que era 4 por 6 dividido en 2. Entonces me queda acá. Y como es triangular, queda a una distancia de L tercios. Si todo esto es L, me queda aquí a una distancia de L tercios. Entonces sería por 6 tercios. Entonces me queda, esta es la fuerza total, ¿cierto? 4 por 6 dividido en 2, que es el área, por 6 tercios, por el brazo, ¿ya? Después tenemos estas dos reacciones de aquí. Entonces, AI va a estar multiplicada por 6 más 6 coseno de 45, ¿cierto? Y AX va a estar multiplicada por esta altura, que es 6 seno de 45, ¿ya? Y esas dos fuerzas generan momentos negativos. Y todo eso igual a 0. Despejo a X y me da 17,33. ¿Ya? Y ahora sí puedo hacer sumatoria de fuerzas en X. Entonces yo tengo que AX, perdón, AX más CX es igual a AX más CX es igual a... Solamente esta fuerza genera momento, perdón, no genera momento. Esta fuerza tiene una componente en X, ¿cierto? Estas dos no, porque son verticales. Esta sí, porque está inclinada. Entonces yo vuelvo acá a este dibujo y tengo que ver ahora esta componente, ¿cierto? Esta proyección en el eje X, que va a ser la fuerza por el coseno de 45 o por el seno de 45, da lo mismo, ¿cierto? Esta es la fuerza, nuevamente es el área del triángulo, por el coseno y ya tengo AX, lo calculé de aquí, entonces me falta CX, me da menos 8,84. ¿Qué significa ese negativo? Significa que yo aquí lo dibujé hacia la derecha, pero en realidad tiene que ser hacia la izquierda, ¿cierto? Y así me queda todo el sistema. Aquí coloqué las 4 reacciones. Y esta reacción, como dije, va hacia la izquierda. Perfecto. Tenemos eso listo. Ahora tenemos que definir los tramos. Entonces lo voy a colocar aquí en verde. Ya, yo aquí parto y llego hasta acá porque tengo una fuerza. Cada vez que tengo una fuerza, yo corto. Entonces aquí voy a tener tramo 1. Aquí nuevamente tramo 2. Aquí corto, ¿cierto? Esto es tramo 2. Aquí tengo tramo 3 hasta acá. Y corto porque aquí hay otra fuerza, ¿cierto? Y también hay una inclinación.
Entonces todo eso me indica que hay que hacer un corte ahí. Tramo 3. Y aquí, como tengo solamente una fuerza, una carga es la misma, ¿cierto? Aunque sea triangular, es la misma carga al final. Entonces yo puedo considerar que todo esto es tramo 4. Entonces lo voy a poner aquí, tramo 4. Perfecto. Ahora empecemos con el tramo 1. Tramo 1, x varía entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces x varía entre 0 y 2 metros. Entonces nos piden hacerlo con relaciones diferenciales, ¿ya? Entonces tenemos que ver n de 0, v de 0 y m de 0. Ya, n de 0, ¿cuánto es? ¿Tenemos alguna fuerza axial en el punto 0? Sí, tenemos esta fuerza de aquí, ¿cierto? Y como va hacia la derecha, es una fuerza positiva, o sea, es 17,33, 33 positivo, ¿ya? V de 0 es esta fuerza de acá, porque es una fuerza de corte en el punto 0, y como va hacia arriba también es una fuerza positiva, entonces sería 13,33 aquí, 13,33. Y momento en 0 no tengo, ¿cierto? Porque esto es un apoyo em, fijo. Si fuera un empotrado, ahí tendría momento, ¿cierto? Porque el empotrado tiene una reacción de momento. Pero aquí como no tengo empotrado, entonces es 0. Perfecto. Ahora veamos Qx y Qi. ¿Tengo alguna carga distribuida en X o en Y en este tramo? No, ¿cierto? No tengo ninguna carga distribuida como este de aquí. Entonces sería 0 y 0. Entonces, n de x es igual, b de x es igual. Ya, aquí voy a usar la ayudantía 8 para ver estas fórmulas. Ya, n de x va a ser menos n de 0 más esta integral, pero es 0, ¿cierto? Porque no tenemos qx. Entonces esto es 0, me queda solamente menos n de 0. Entonces aquí me queda menos 17,33. ¿Ya? Eso, otra forma de ver esto es, obviamente, haciendo el dibujo, ¿cierto? Entonces, yo aquí tengo n de x saliendo, ¿cierto? Y tengo una fuerza acá, la fuerza de 17,33. Entonces, cuando hago sumatoria de fuerzas en x, me queda n de x más 17,33 igual a 0. Entonces, despejando, me queda n de x igual a menos 17,33. Otra forma de verlo es que esta fuerza de aquí está comprimiendo a esta viga, ¿cierto? Porque va en la misma dirección. ¿Se acuerdan que compresión es cuando, si tengo un elemento, esto sería compresión, ¿cierto? Y tracción sería cuando se estira el elemento. Ya. En compresión generalmente se dice que es una fuerza negativa y en tracción es una fuerza positiva. ¿Ya? Entonces como aquí esto comprime, por eso es una fuerza negativa. ¿Ya? V de x va a ser igual a V de 0 y positivo, ¿cierto? El mismo signo. Entonces va a ser igual al 13,33. 13,33. Y el momento es simplemente menos m de 0, que se acuerdan que era 0, más la integral de v. Entonces integramos v y nos queda m de x. La integral de una constante es esa constante por x, ¿cierto? Entonces ahora vemos n de 2, v de 2 y m de 2. Ya. N de 2 y v de 2 van a ser iguales porque son constantes, ¿cierto? Entonces aquí va a ser menos 17,33 y 13,33. Y m de 2 va a ser 2 por 13,33, que es 26,6. En realidad es 6,7 y no 6,6 porque esto es un 3 periódico. Entonces yo lo multiplico por 2, me queda 6,6,6,6,6.
y lo aproximo a 6,7. Ya, tenemos el tramo 1, ahora tenemos que ir con el tramo 2, ¿cierto? Entonces vamos con el tramo 2. Tramo 2. Voy a copiar todo esto. Ya. Ahora, n de 0. Entonces, vamos, aquí parte el tramo 2. Tenemos una fuerza, ¿cómo se llama? Una fuerza axial aquí. No, ¿cierto? No tenemos ninguna. Solo tenemos la que teníamos antes del tramo 1, ¿cierto? Porque n de 2, o sea, aquí, también tenemos una fuerza de menos 17,33, ¿cierto? Entonces se mantiene esa fuerza, ¿ya? Entonces, aquí tenemos la fuerza de 17,33, ¿ya? Y aquí, ojo con eso, es una cosa muy importante. Aquí no se pone el menos, este menos de aquí, ¿ya? Porque esta fuerza yo la obtuve desde aquí, desde el apoyo, ¿ya? Entonces, aquí, esto no... O sea, ¿cómo lo explico? Este menos de aquí no debería ir acá, sino que debería ir positivo como lo tengo aquí, porque esa fuerza es desde el apoyo, ya entonces, y esa fuerza se mantiene constante a lo largo del tramo. Solo se coloca el menos en cada una de las ecuaciones, en el n de x, pero no en el n de 0. Ya, ojo con eso. Em, Puede ser un poco confuso, pero espero que me entiendan la idea. V de 0 va a ser igual a V de 2, ¿cierto? O sea, yo aquí tenía 13,33, pero tengo una fuerza aquí de 15 aplicada justo en ese punto, hacia abajo. Entonces la tengo que restar, ¿cierto? Entonces tengo el 13,33 de antes, pero yo le resto 15 y eso me da 1,67 negativo. Ahí quedó. Ahí. Menos 1,67 kilonewtons. ¿Ya? Y m de 0 va a ser 26,67. ¿Cierto? 67. Porque no tengo ningún otro momento aplicado aquí, entonces simplemente sería este mismo momento de acá. ¿Ya? Este sí se coloca con el signo, el mismo signo, porque este no proviene de algún, como de un apoyo, como este. ¿Ya? Es por eso. Después, Q de X, bueno, Q de X es igual a 0, no tenemos ninguna carga en X, ninguna carga distribuida en Y, ¿cierto? Entonces, N de X nuevamente va a ser igual a menos 17,33. V de X ahora va a ser igual a menos 1,67, ¿cierto? Menos 1,67. Y el momento va a ser igual a este momento de aquí, 26,67, más la integral de esto, o sea, menos 1,67x. Ahora ustedes preguntarán por qué puse este 26,67 con el mismo signo de acá. Porque aquí, según esto, se cambia el signo, ¿cierto? Se le pone un menos. Se me olvidó explicarles que esto se hace cuando tenemos un empotrado, ¿ya? Porque en un empotrado, como aquí un empotrado, ¿cierto? Voy a tener, digamos, un momento positivo aquí. Entonces yo cuando hago el corte, tengo así el momento, ¿cierto? Cuando hago el corte. Entonces cuando hago la sumatoria de momento, me queda m de x más, digamos que esto es m. Entonces me queda m de x más m. Los dos son positivos. Igual a 0. O sea, m de x igual a menos m. A pesar de que este sea positivo, aquí se coloca con menos. Y por eso yo les puse menos aquí. Pero eso es cuando tienen un empotrado. ¿Ya? Cuando están aquí, en la mitad de una viga, no en el tramo 1, aquí sí ponen el mismo signo, como dice acá, y no se pone menos, ¿ya? Ojo con eso.
Se me fue decirles la vez pasada, ¿ya? Pero ahora sí lo digo. Ya. Entonces, ahí tenemos nuestras ecuaciones. Voy a copiar esta parte de aquí. Acá. Entonces, n de 2 también se mantiene como menos 17,33. De hecho, aquí se me fue poner esto. También vamos, x varía entre 0 y 2. ¿Ya? Em, Aquí ahora la fuerza, el corte en 2 es igual a menos 1,67, ¿cierto? Y el momento, aquí hay que reemplazar 2. Entonces al reemplazar 2, esto nos da, esta resta nos da 23,33. Listo. Ahora vamos con el tramo 3. Tramo 3. El tramo 3, si se fijan, también varía entre 0 y 2. Ya, entonces aquí creo que lo tenía copiado. Sí. Ya. Em, Vamos con... Bueno, voy a copiar aquí. Ya. Em, Aquí n de 0 nuevamente va a ser 17,33 porque aquí no tengo ninguna fuerza aplicada horizontal, ¿cierto? Entonces va a mantenerse en 17,33. V de 0 va a ser este V de aquí, pero menos 10, ¿cierto? Porque tengo una fuerza de 10 aplicada en el punto 0 del tramo 3. Entonces a la fuerza que ya tenía al llegar a este tramo, ¿cierto? Que era menos 1,67, yo le resto 10. Y eso me da menos 11,67, ¿cierto? Sí. Y el m de 0, aquí como no tengo ningún momento aplicado, simplemente va a ser el último momento del tramo anterior. O sea, 23,33. 23,33. Ya, y aquí no tengo ningún qx. Qx igual a 0. Qi también igual a 0. Entonces, n de x va a ser igual a el menos 17,33, al igual que los tramos anteriores. V de x va a ser igual a, era menos 11,67, constante, ¿cierto? Y m de x va a ser igual a m de 0, 23,33, más la integral de b, o sea, menos 11,67x. Y ahora copio esto de aquí para ver cuánto valen los esfuerzos en el último punto. Entonces, ya, n de 2 va a mantenerse en menos 17,33 porque es constante. Aquí esto sería menos 11, ¿cierto? Menos 11,67, ¿cierto? Por esto de aquí. Y aquí, si reemplazo x igual a 2 acá, esto me da 0. Me da un momento de 0. Entonces, bueno, si estuviera en ayudantía presencial, les preguntaría por qué sería 0, pero aquí no les puedo preguntar, entonces les tengo que decir. Es 0 porque al final de este tramo llegamos a una rótula. Y nosotros sabemos que en la rótula el momento siempre es 0. Entonces, si llegan acá a tener un momento diferente de 0, es porque algo hicieron mal, ¿ya? En la rótula siempre el momento es 0, ¿ya? Ojo con eso. Entonces también lo pueden utilizar para ver si es que van bien o van mal en el ejercicio, ¿cierto? Ya, ahora último tramo, tramo 4. El tramo 4, x varía entre 0 y 6 metros, ¿cierto? Porque esa parte diagonal valía 6 metros. Entonces x ahora varía así, ¿cierto? Ya. Ahora esto va a ser un poco diferente, pero no es difícil. N de 0 igual. Primero vamos con n. Entonces, yo aquí
En este punto de acá tengo un axial del tramo 3, ¿cierto? Y también tengo un corte del tramo 3. Pero ese axial y ese corte, ambos, bueno, este axial tiene una componente aquí, axial, en este nuevo tramo, ¿cierto? Y este corte de aquí también tiene una componente axial. No sé si me explico. Em, entonces, porque aquí ya no estamos ni en X ni en Y, sino que una combinación de las dos cosas. Aquí estábamos en X, ¿cierto? O sea, estamos variando X. Y si es que tenemos un marco, ahí varía Y, aquí varía X, aquí varía Y, ¿cierto? Pero igual lo llamamos, le decimos X al final. Pero aquí, como está inclinado esto, el n de 0, o sea acá, mi axial aquí, va a tener dos componentes. Va a tener la componente axial anterior y corte anterior. ¿Ya? Entonces, podríamos hacer un dibujo. Entonces, ya, yo tengo un tramo que va así, después baja, ¿cierto? Entonces aquí voy a tener un axial y aquí un corte. ¿Ya? Y este axial tiene una componente así que va también, este era axial con respecto al tramo anterior. Y este axial del tramo anterior tiene una componente axial en este nuevo tramo y también una componente corte, de corte en el segundo tramo, en este segundo tramo, ¿cierto? Porque esto yo lo puedo proyectar así y así, ¿ya? Entonces este n de 2, o sea, este de aquí, va a tener axial y corte. Y lo mismo pasa con el corte de acá. Este corte de aquí va a tener una componente que va así, también axial, y otra que va así, o sea, corte, cortante a este nuevo tramo, ¿cierto? Porque es perpendicular, ¿ya? Entonces, em, tenemos que saber cómo obtener estas, ¿cómo se llama? Estas combinaciones, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, este lo tenemos que proyectar así, y este lo tenemos que proyectar así también, para obtener el axial en cero, ¿ya? Y para eso tenemos que encontrar este ángulo de aquí y este ángulo de acá. Aquí sabemos que este ángulo es, bueno, los dos son 45, ¿cierto? Entonces, voy a poner aquí, esto es 45, esto es 45. Entonces, a esta fuerza de aquí, yo si la multiplico por el coseno de 45, obtengo el axial. Y esto también si lo multiplico por el coseno o por el seno, da lo mismo. De 45 obtengo este ángulo, esta fuerza de aquí, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hacer. N de 0 va a ser los 17,33, ¿cierto? De la fuerza axial por el coseno de 45 grados más. ¿Por qué más? Porque, bueno, su componente va así. O sea, va como en el sentido, en el mismo sentido del tramo. Nosotros cuando dijimos, aquí, este era positivo acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va hacia la derecha y va en el mismo sentido de la barra, ¿ya? Después se le coloca negativo acá, que es diferente, porque por hacer la sumatoria de fuerzas y por decir que esto es una fuerza de compresión. Entonces, aquí, esto sería lo positivo, al principio, en el n de 0, ¿ya? Entonces, esto tiene una fuerza positiva aquí, y esto también, su proyección está aquí, también es positiva, ¿ya? Yo, ¿por qué les dibujé así? Porque, bueno, v de 2 es negativo, entonces va hacia abajo. Entonces también se tiene que sumar acá como positivo. Si fuera una fuerza, si fuera esto 11 simplemente y no menos 11, tendría una fuerza así. Y esa fuerza tiene una componente que va en, en el sentido contrario del tramo, o sea, se restaría. ¿Ya? Es un poco complicado de explicar, pero si es que tienen dudas, me preguntan por mail, ¿ya? Por el coseno de 45. ¿Ya? Esto sería. Entonces, se suman los dos componentes para obtener una única fuerza acá, n de 0. ¿Ya? Esto lo voy a dejar aquí.
Ya, y la suma de estas dos fuerzas me da 20,5. 20,5. Y como no tenemos ningún Qx, el Qx igual a 0, entonces n de x va a ser igual a el menos 20,5. ¿Ya? V de 0, tenemos que hacer lo mismo. Este axial de aquí tiene una componente que es cortante a este nuevo tramo, perpendicular, acá, ¿cierto? Y va hacia arriba, entonces se suma. Perfecto, entonces tenemos 17,33 positivo. Y se multiplica por el coseno o por el seno de 45 grados, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Pero esta fuerza de aquí tiene una componente que va así, ¿cierto? Cortante. Aquí está el ángulo de 90 grados. Pero va hacia abajo con respecto a este tramo. Entonces se tiene que restar. Entonces sería menos 11,67 por el coseno de 45. ¿Ya? Y esto da 4. Esto da 4. Y ahora sí tenemos QI. ¿Cuánto vale QI? QI vale, tenemos que ver cómo es la función, cómo va subiendo esta carga. Esta carga es una función lineal, ¿cierto? Aquí parte en el origen, entre comillas, y va subiendo de manera lineal. Entonces tenemos que encontrar como la pendiente. ¿Cuál sería la pendiente de esta función? Sería 4 dividido en 6, ¿cierto? Aquí como varía en y, dividido en como varía en x. Entonces 4 dividido en 6, o sea, 2 tercios, por x, ¿cierto? Porque es la pendiente, esa es la función. 2 tercios, o lo voy a dejar como 4 dividido en 6, ¿ya? 4 dividido en 6, x. Esa sería la función. Entonces v de x va a ser igual a el corte de aquí, que es 4. Y aquí esto nos dice acá que es v de x menos la integral de q. Entonces aquí pongo menos la integral de 4 sextos por x, y eso da menos x cuadrado tercios. ¿Ya? Y nos falta el momento. El momento en cero es 0. ¿Por qué? Porque tenemos una rótula. Y aquí el momento al final era 0. Aquí no hay que hacer esto, lo del ángulo, ya, porque es momento. Entonces m de 0 igual a 0. Y m de x simplemente va a ser la integral del corte. El corte nos dio esto, entonces integramos eso y nos da 4x menos x al cubo dividido en 9. ¿Ya? Ahora vamos a ver los últimos esfuerzos en el último punto. N6 va a ser menos 20,5 porque es constante. V de 6 va a ser, aquí V de 6, si lo reemplazan acá, les va a dar menos 8, porque aquí sería 4 menos 36 al cubo, perdón, 36 dividido en 3, sería 4 menos 12 y eso les da menos 8. Y el momento en 6 da, bueno, si reemplazan aquí 6, les va a dar 0. Sería 4 por 6, 24, menos 6 al cubo, dividido en 9. Bueno, eso ustedes lo pueden calcular. Pero les va a dar 0. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos todo eso listo. Ahora tenemos que hacer los diagramas. Entonces, diagramas. Vamos primero con n de x. Esta vez sí tenemos un diagrama de nx. Casi nunca aparece. Voy a copiar esta parte de aquí.
acá y voy a borrar esto y esto. Ahí. Ya. Voy a copiar esto antes para el corte y para el momento. Ya. Entonces, vamos a dibujar con azul. N de x siempre ha sido constante, ¿cierto? Aquí siempre es, bueno, aquí, perdón, siempre es constante. Y en los primeros tres tramos siempre es menos 17,33 constante. Entonces, aquí bajamos, digamos que aquí está en menos 17,33 y se mantiene constante a lo largo de este tramo, de los tres tramos en realidad, ¿cierto? Aquí, menos 17,33. Pero aquí en el tramo 4 cambia a menos 20,5. Ya, entonces aquí lo que se hace es, se aumenta, es como que se sube esto acá y se vuelve a bajar aquí a, digamos que esto es menos 20,5. Ahí, algo así. Eso sería menos 20,5 kilonewtons. Esto es negativo, aquí esto es negativo. ¿Ya? Después tenemos el corte, v de x. V de x en el tramo 1 es 13,33. Entonces aquí vamos a traer esto acá. 13,33 positivo, entonces sube y se mantiene así en los primeros 2 metros. Estos son los primeros 2 metros. Aquí tenemos 13,33. ¿Ya? En el tramo 2 baja al menos 1,67. ¿Por qué baja? Por esta fuerza de 15, ¿cierto? Entonces baja al menos 1,67 de manera brusca, o sea, así. Digamos, y se mantiene así durante todo el tramo. Y esto es menos 1,67. ¿Ya? Después, en el tramo 3, baja nuevamente a menos 11,67, producto de esta carga puntual de 10, ¿cierto? Entonces aquí baja nuevamente a menos 11,67 y se mantiene constante en todo este tramo, ¿cierto? Entonces todo esto es negativo, negativo, y aquí es positivo. Ya, ahora en el tramo 4, aquí está Q. Sería 4 menos x cuadrado tercios. Entonces, aquí parte en 4. Entonces aquí hay que subir. Aquí tenemos 4. Y es una parabólica triste, ¿cierto? Así, porque es negativo acá. ¿Y dónde termina? Su último punto es menos 8. Entonces, aquí al final deberíamos llegar a menos 8. Y como es cara triste, esto sería así, esto sería cara triste. Si fuera cara feliz sería así, ¿ya? Entonces, esto bajaría algo así. Ahí me lo marcó. Ahí. Ya. Esto sería positivo aquí y negativo acá. Entonces llegamos a menos 8 aquí. Entonces, ¿cómo sé que yo aquí vuelvo al 0 al final? Lo sé por estas fuerzas de aquí. Estas fuerzas, si ustedes las multiplican, bueno, multiplican cada uno por el coseno de 45 y las suman, o sea, esta de aquí está así, ¿cierto? Entonces tendría una proyección de corte así, positiva, pero esta sería negativa, sería así. Entonces, si hacen 20,15 por coseno de 45 menos 8,84 por coseno de 45, lo estoy haciendo ahora, eso me da 8. ¿Ya? Me da 8, el cual es este 8 de aquí. ¿Ya? Es como que para que sepan que todo tiene sentido al final. ¿Ya? Estos dos proyectados en esta dirección así, en corte, dan 8 que hacen que este menos 8 vuelva a subir con 8 hasta el 0. ¿Ya? Y finalmente tenemos el diagrama de momento. Ahí.
eh, m de x, no, con negro, ya. M de x, el tramo 1, es lineal. Parte en 0 y es lineal y llega hasta 26,67. Entonces, aquí el momento sería lineal para abajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el momento siempre se dibuja al revés. 27,67. ¿Ya? Después disminuye de manera lineal, partiendo del 26,67, disminuye de manera lineal hasta llegar al 23,33. ¿Ya? En este caso, como disminuye, sube, ¿cierto? Cuando se achica, sube. Y llega hasta el 23,33, que digamos que es por ahí. De manera lineal. Y aquí nuevamente de manera lineal sube, ¿cierto? O sea, como que disminuye, pero en el diagrama sube hasta llegar al 0, ¿cierto? Porque en la rótula es 0. Entonces aquí nuevamente sube de manera lineal hasta llegar al 0. Y todo esto es momento positivo, ¿ya? Y finalmente en el tramo 4, el momento parte en 0 y tiene una es cúbica. Es una parábola, pero es cúbica, ¿ya? Y como es menos, debería ser cara triste, pero el momento se dibuja al revés. Entonces en realidad es cara feliz, ¿ya? Entonces, parte en el 0 y es cara feliz, o sea, tiene que ser, puede ser así o puede ser así. Entonces, yo cómo sé si es que es positivo el momento, si es negativo. Bueno, primero tengo una carga acá que está aplicada así. Yo siempre le he dicho que el momento, el diagrama de momento les muestra cómo se deforma la barra. Entonces, si tienen cargas así, ¿cómo se va a deformar la barra? Se va a deformar hacia abajo, ¿cierto? Otra forma de hacerlo es reemplazar valores de x aquí, entre 0 y 6. Por ejemplo, si reemplazan 3 acá, les va a dar un momento positivo. Y como es momento positivo, entonces va aquí abajo, ¿ya? Entonces, básicamente, parte en 0, termina en 0 y tiene una parábola. Entonces sería algo así. ¿Ya? Eso. Y un momento positivo. Aquí ustedes pueden encontrar el máximo momento que hay en este tramo. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo encontramos el máximo de una función? Lo derivamos, lo igualamos a 0, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada de m? La derivada de m es v, el corte. Entonces tendríamos que igualar esto a 0. ¿Ya? De hecho, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Entonces, copiar, pegar. Voy a pegar aquí. Entonces esto lo tenemos que igualar a 0, ¿cierto? Y si lo igualamos a 0, x va a ser igual a, sería la raíz de 12. ¿Sí? Raíz de 12 metros. ¿Ya? Entonces a esta distancia, a una distancia de raíz de 12, que es esta de aquí, el corte es 0. Esta es una distancia de raíz de 12. Y en este mismo punto donde el corte es 0, en este mismo punto de aquí, bueno, aquí obviamente esto no está a escala, pero en este mismo punto debería tener un momento máximo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de momento? Esta es, ¿cierto? Del tramo 4. Entonces yo aquí reemplazo m de 12. M de 12. Y eso va a ser 4 por 12, x 12 al cubo. Entonces lo calculamos. Esto es muy improvisado. 4 por 12 menos 12 al cubo. No, ya, aquí hay algo incorrecto. Denme un segundo. Sí, reemplacé 12 y no raíz de 12. Ya, ahí está. Ahí está el error. 4 por raíz de 12 y aquí es raíz de 12. Ya, ahí está. Entonces, raíz de 12
cubo dividido en 9 más 4 raíz de 12. Y eso da 9,24 aprox. Entonces aquí el momento máximo en este tramo es 9,24, que justo calza en el mismo punto donde el corte es 0. ¿Ya? Eso también es una posible pregunta en una prueba. Les podrían preguntar cuál es el máximo momento en este tramo y ustedes tienen que derivar el corte igualarlo a 0, obtener, perdón, derivar el momento igualarlo a 0, que es lo mismo que igualar el corte a 0, obtener el x y reemplazarlo en el m de ese mismo tramo, ¿cierto? Del tramo 4 en este caso, y ahí obtienen el momento máximo. Esta es la ayudantía. Bueno, esta es la pregunta 2 de la ayudantía. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta que tengan, aquí está mi mail, siempre lo dejo arriba. Me escriben nomás, ningún problema. Y nos vemos en un próximo video y para los de mi sección nos vemos el miércoles.